¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Gracias por estar presentes en la presentación de este tema de investigación. Agradecemos primeramente la aceptación por parte del doctor Mario Bonilla y una servidora. El tema, filosofía, papel importante de la educación basada en la epistemología de la complejidad. Em, Nace a raíz de algunas observaciones, inquietudes que el profesor y yo ya hemos venido analizando, como lo es el desconocimiento y la ignorancia respecto a todo lo que concierne a la rama filosófica. Esto es que el estudiante tiende a desconocer específicamente los límites que conciernen a esta rama, la cual involucra reflexión, involucra el pensamiento complejo, la reflexión, la crítica y el análisis, cuestiones bastante importantes, curiosamente relacionadas en la pedagogía, eh, pues son ramas que, bueno, se complementan bastante. Pero para el estudiante esto parece estar aisladísimo, esto parece ser desconocido y de hecho parece ser pues escasamente aplicado en su día a día, cuestión que consideramos ampliamente importante, pues al final, bueno, somos partidarios de que la educación no solamente compete al crecimiento académico y profesional, sino también al personal. Una cuestión que aparentemente se está viendo aislada, se está viendo de lado. Y bueno, a grandes rasgos de esto va. Entonces, vamos a dar inicio primeramente por el concepto pedagógico. Vamos a empezar por los conceptos de pedagogía, donde si ya lo notaron, hemos decidido citar a Gasset. Nos hemos quedado con esta definición. Gasset, a quien conocemos como partidario de la pedagogía social, y bueno, ya para esos tiempos, de hecho, él él no estaba de acuerdo con la definición que se otorgaba a la educación, pues se le definía em, muy ambiguamente, pero de lo que sí estaba seguro, o al menos él comentaba bastante, decía que la educación necesitaba redefinirse y, y que tenía una sola labor. Tenía la labor de aportar los instrumentos, las herramientas para, para que el hombre alcanzase su fin. Y ya hablando de fin, bueno, quizás ya hayan relacionado un poco la palabra, podemos citar también a tan aclamado, conocido autor Kant, y de paso a Keller, ¿por qué no? Quienes vieron la educación como un medio de formación del hombre para ser hombre, porque así lo escribían, y construir también su humanización, es decir, recalco mucho esta parte, ellos no solo veían por el lado de la construcción del hombre tal cual por conocimiento, sino para sí mismos, por la integración de su ser, bastante importante, ¿no? Pasemos a conceptos, definiciones filosóficos por la parte filosófica. Citamos la perspectiva común que otra vez que tenían Kant, Wittgenstein y Descartes, por mencionar algunos de los autores que se mencionan en la investigación, quienes compartían que la filosofía debía ser vista como también, por otra parte, un instrumento de cuestionamiento, razonamiento y análisis en la vida del hombre, es decir, la formación humana. Ya desde aquí vemos tanto el concepto pedagógico como el filosófico bastante unidos, bastante en armonía. eh,
Y bueno, obviamente esta presentación ha sido adrede para que pueda ser más notoria la relación que concebimos en ambas ramas, ¿no? Em, Ahora pasando a la siguiente diapositiva, tenemos este panorama y una flechita para la izquierda y la otra para la derecha, las cuales indican totalmente sentidos opuestos de algo que ya he mencionado anteriormente y es pues este aislamiento de conocimientos que ya venimos percibiendo. Es posible que este fenómeno no solamente se dé entre la pedagogía y la filosofía, es posible que se dé en muchos otros conocimientos más, en muchos otros temas más, pero bueno, por ahora lo que concierne a estas dos ramas es más que, más que evidente, ¿no? Y desde luego es lo que compete al tema. Y bueno, es necesario cuestionarse por qué, el porqué de este aislamiento entre una y otra. Em, Porque, bueno, pasando de ello, de lo que ya hemos comentado, más que beneficiar esto entorpece muy probablemente porque pues está acostumbrado a no unir un aprendizaje con otro. Esto no es para nada sinónimo de crecimiento, ¿no? Siendo que ambas ramas, por ejemplo, como ya lo hemos visto, conllevan a la reflexión y al criterio, al crecimiento personal, encontramos necesario fortalecer este punto en la vida académica, en la vida del estudiante. A continuación, una frase que nos hace reflexionar profundamente sobre el desequilibrio que pudiésemos estar padeciendo y presenciando como sociedad, aquello que pudo haber comenzado como una estrategia, pues, de desarrollo, em, de mejora, una expectativa de crecimiento pudiese ser, eh, puede que se esté yendo a un extremo. ¿Qué quiero llegar con esto? No quiere decir que la competitividad, que este sentido de ser siempre, de querer siempre abogar por la mejora, no quiere decir que esto sea malo, desde luego que no, pero bueno, creemos que sí está existiendo de cierto modo un desequilibrio, de manera que se le ha dado mayor peso a qué tanto producimos, cómo lo producimos, si el que está al lado de nosotros puede producir más en menos tiempo, por menos en cuestión económica. Este tipo de presiones que someten al individuo, a muchos de nosotros, em, en la intranquilidad. Y desde luego, bueno, podríamos hablar de diferentes modos en que esto afecta en un nivel personal. Ya podríamos hablar inclusive de la salud, tanto mental como física. Entonces, sí, se contempla que hay un peso más hacia una parte que otra, lo cual debe y merece un enfoque. Muy bien, pasemos. Sí, la presente investigación, ya se ha hablado de esto, breves palabras, centra su atención en fomentar el pensamiento reflexivo, además de invitar al estudiante a experimentar su autonomía y ejercer su libertad. Aquí un asterisco pequeñito porque, bueno, debemos de considerar que hablamos de libertad bajo el concepto racionalista a través del pensamiento complejo por medio de la filosofía, que es el tema que ya hemos mencionado anteriormente. Y bien, tenemos el problema, ok. Vamos, vamos a hablar del problema, ya ha sido citado. Los estudiantes, bueno, pues han olvidado posiblemente el significado de educación al término de distorsionarlo o tergiversarlo, al punto de verlo como un medio más de preparación,
no verlo como una herramienta fuente en su parte personal, en su desarrollo, en su crecimiento humano, y tienden a verlo más como una herramienta para lo competitivo, que los va a preparar para el mundo, el fuerte mundo laboral. Y ya, hasta ahí llegan sus paredes, hasta ahí llega su visión. Em, es importante también mencionar la premisa, antes de pasar a esto, la premisa, que como premisa contemplamos desafortunadamente una educación manipulada y poco firme a lo que solía ser sus ideales, ahora enfocada en, bueno, aquí un paréntesis, solía ser porque para cuando, eh, para cuando esto sí era una prioridad, bueno, estamos hablando de la civilización egipcia, la romana, la griega, hace muchísimo, donde sí se le daba este peso al crecimiento humano. Ya no más, ¿vale? Y bueno, la formación de elementos humanos capaces de rendir altas jornadas ha sido una prioridad, sometiendo al individuo bajo presiones en un medio laboral. Y desde luego descuidando la salud, el bienestar y la formación del humano en la vida. Y bueno, la educación desde la perspectiva social, sinónimo de futuro, vivienda, éxito y estatus. Aquí el estudiante centra su atención en la parte técnica, olvidándose así de la personal. Las preguntas de interés que se tuvieron bajo interés siempre en esta investigación, que fue el cómo se concibe la educación en nuestros tiempos, seguido de qué percepción tienen los estudiantes sobre la manera que aprenden y, por último, pero no menos importante, el por qué la teoría de la complejidad debería ser vista como un elemento clave en la educación. Ya he mencionado anteriormente la premisa y el contexto que a grosso modo también ha sido explicado. Este nace, bueno, comienza en la facultad de la cual yo soy estudiante, con profesores, compañeros, amigos que expresaban una insatisfacción por el trabajo o bien, en el caso de quienes se encontraban estudiando, bueno, por la manera en que llevaban la vida académica, es decir, el estudiante no sentía esa satisfacción y se le veía bastante, pues bastante confundido, bastante incomprendido, algunas veces frustrado por, por la situación en que había acabado en esa carrera, ¿no? Entonces comenzó esta inquietud. Y bueno, aquí abajo tenemos, si bien es de útil ayuda a indagar las habilidades académicas del estudiante, pues también es de gran ayuda contemplar las deficiencias y carencias de su lado humano. Em, Bien, ahora pasemos a esto que viene siendo el desarrollo de la unidad de análisis, las unidades de análisis, las cuales dividimos en dos partes. Por una parte, la filosofía de la educación. Dado que esta parte es extensa, bueno, es la que contiene un poquito de más apartados, los cuales describiré a continuación. Brevemente, el contexto histórico educacional, donde se ve una ligera historia de la educación, muy breve, y se relaciona de hecho con la segunda, que es la educación en tiempos arcaicos, misma que contempla cómo nació este sistema de aprendizaje y enseñanza pues en civilizaciones antiguas, como las que ya mencioné, la egipcia, la griega, la romana, y sus aportaciones y cómo éstas fueron evolucionando. Seguidamente, la educación, algunas definiciones, también tenemos conceptos de ética y moral muy importantes. Aquí citamos a diversos autores, entre los que voy a remitir, voy a resumirme a hablar de Kant, pero bueno, también tocamos un poquito a Nietzsche, increíblemente. Bueno, tiene una que otra aportación. También mencionamos a Frege y bueno, por mencionar algunos, desarrollo personal y profesional. Aquí hacemos la unión de estas dos ramas, esta importancia que venimos ya describiendo diapositivas atrás, eh, lo desarrollamos en más páginas.
y tocamos pues este lienzo que tratamos de entrelazar y procuramos, procuramos invitar al lector a que vea este lazo. El humanismo secular, tema bastante controversial, pudiese ser, pero verán que no mucho, porque la razón por la que se metió el tema de humanismo secular aquí ha sido porque si nosotros nos metemos un poquito más al tema, veremos que invita a... es pluralista. Es decir, lo que necesitamos en la educación, o por lo menos para complementar la educación, se requiere de unificar, de unir. No hay porque el humanismo secular no discrimina nada, no discrimina orientación sexual, no discrimina raza, credo, nacionalidad, preferencias, busca todo lo contrario, busca siempre una, una alianza, busca una mejora en común, busca eso. Entonces, creemos que es importante, creemos que una educación, por mucho que se diga laica actualmente, bueno, hay algunas cuestiones que todavía no se dan, no se toman en cuenta y bueno, el humanismo secular tiene bastante que aportar desde su lado. Luego, educación desde una perspectiva filosófica, no muy lejos de lo que ya se ha hecho, es como básicamente un resumen para concretar. Se pasa a la segunda y última unidad de análisis, la educación contemporánea, desde donde tenemos dos pequeños apartados, que son la epistemología de la complejidad y una educación mecanizada. En estas dos, bueno, se habla de la aportación que se toma bastante en referencia a Edgar Morin, este francés, padre de la epistemología y del pensamiento complejo y de este paradigma de la complejidad que aborda en diferentes, diferentes fuentes, pero tomamos muy como referencia, tomamos mucho los 7 saberes de la educación. eh, y también esta manera de visualizar el conocimiento y la adquisición de conocimiento, él aporta un poco con respecto a cómo es que el humano contempla la adquisición de conocimiento y llega un momento en el que creemos que ya sabemos algo, justo ese momento en el que pensamos que ya sabemos todo o que ya dominamos un tema, él invita a hacer eh, una reflexión y decir, ok, bueno, puede que entonces esté llegando a esto que él llama ceguera del conocimiento, porque es natural, porque pasa, está bien, pero está bien también vernos desde una tercera perspectiva y analizar el resto de las cosas que queríamos conocer para desconocerlas y encontrar más conocimiento. Y de esta manera estamos generando un verdadero aprendizaje, un aprendizaje activo y para nada pasivo. Y bueno, esto es, eh, esto es todo. De momento, la investigación sigue, está ya en vías, en últimas, estamos terminando, pero se está en el proceso de análisis, dado que, creo que no lo mencioné, es muy importante, antes de terminar, se hizo un focus group y se trabajó la información a través de una entrevista semiestructurada, de la cual se ha obtenido se está obteniendo y se está haciendo el vaciado de los datos, esperando tener muchísima más información. De momento es todo. Muchísimas gracias, compañeros, y esperemos haya sido de su agrado. Gracias.